Estamos ahora con Fernando Rospigliosi y Carlos Tapia para analizar toda esta situación. Buenas noches, ¿cómo están? ¿Cómo les va? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bueno, comencemos con lo que ha sido la noticia del día. Este llamado de Gregorio Santos, esta instigación, digamos, a la población a deponer al presidente de Ollanta Humala. En fin, hay que sacar al presidente Humala, poniendo como ejemplo lo que ha ocurrido en Ecuador, en Bolivia y todo lo demás. Carlos, ¿cuál es su apreciación? ¿A qué se debe eso? Digamos, yo tendría dos hipótesis. O es un acto de desesperación, digamos, por lo que podríamos llamar el fracaso de la huelga indefinida, en el sentido de pues, que todo ha seguido funcionando más o menos hasta que han comenzado las acciones violentas, o es la develación de, digamos, un acto de una estrategia ya de otro tipo, político, insurreccional, en fin, no lo sé. ¿Cuál es a qué se debe esta instigación? Que dicho sea de paso, no es cuestión del momento, porque ayer hizo un tuit Gregorio Santos diciendo lo mismo, ya en frío. O sea que no es una cosa así de emocionado por la plaza, no. Bueno, pero yo venía con la versión de Gregorio Santos de que quería el diálogo y me había preparado para decir, yo estoy de acuerdo con lo del diálogo y una propuesta traía, creyendo pues los puntos de vista de si el propio presidente regional decía diálogo, claro. Entonces la propuesta que yo traía era la siguiente. Una, que la huelga indefinida de Cajamarca, si no tiene un objetivo de búsqueda de diálogo, no tiene sentido y va a terminar probablemente con violencia y vaya uno a saber si hay muertos, heridos, no sé. Por lo tanto, lo del diálogo me parece que es una salida inteligente, racional y primero debería resolverse un problema. ¿Quiénes participan en el diálogo? Los dos sectores de Cajamarca, porque ya no hay un solo sector, pues claro. Hay dos sectores. Entonces, primero tienen que ponerse de acuerdo los cajamarquinos, porque si no, como un sector le dice al otro, esto es así, yo represento a los cajamarquinos y los otros no están de acuerdo. En segundo lugar, yo creo sí que coincido con Álvaro Vargas Llosa, que Beatriz Merino debe ser la premier. Creo que ya está muy desgastado Óscar Valdés y no va a servir para participar en una resolución política de todo esto. En tercer lugar, yo creo que... ¿Alguien le ha preguntado a Beatriz Merino si quiere ser... No sé, pero he leído que eso es lo que quiere dice ser Oscar... candidata a la presidencia. Bueno, pero Óscar Valdés... No se oponen. No se oponen. Bueno, por eso digo yo. En tercer lugar, que deberían invitarse a la misma empresa, pues, porque ¿con quién es? Es con la empresa, ¿no es cierto? Si Newman dice que va a invertir, no va a invertir, y que no va a invertir si no se resuelve primero el tema de la violencia, tiene que entonces concentrarse también a esa empresa y conversar pues de manera racional, ¿no es cierto? Y por último, el gobierno. Entonces, si el gobierno es el propio presidente Ollanta Humala, debería haber un interlocutor que podría ser el padre Bambarén, por ejemplo, y que diga, bueno, conversa con Beatriz Merino, con el presidente Ollanta Humala, pero darle una solución que es posible en términos políticos. De repente, la empresa que empieza a construir, ¿cómo se llama?, los reservorios en estos años, ¿no es cierto? Y ya pues toda la población se va a dar cuenta de que es en serio las cosas y que no se va a hacer a las patadas en la inversión, porque de verdad las patadas no se puede, la misma Newman dice que no. Entonces, una salida así era lo que yo venía a plantear, cuando de repente, antes de venir, veo en la televisión y veo, ¿cómo se llama?, que dice... En realidad es una metida de pata política, pues ¿cómo va a decir? Sáquenlo, ¿no es cierto? Ese es un error porque da justamente condiciones para que sea criticado porque se le oponen. Y decir, bueno, lo que pasa ya no solamente quiere ser candidato a la presidencia, sino quiere votar al presidente Ollanta Humala. No, pero conversábamos con Fernando que, ojo, también el presidente Ollanta Humala anteriormente planteaba lo mismo con Alan García, con Toledo, entonces... Pero no llamaba al pueblo a que lo saquen. Lo más que se habrá planteado en algún momento ha sido pues vacancia presidencial, que es un digamos, procedimiento constitucional. Peor, organizó una revuelta en Andahuayla junto con su hermano Antauro. Bueno, eso sí. Y organizó una revuelta en Locumba contra el presidente Fujimori, después organizó una en Andahuayla contra el presidente Toledo, y después de Bagua pidió la destitución de Alan García. Pero sobre Goyo, yo creo que la primera hipótesis que tú planteabas es la que a mí me parece
la más razonable. Están desesperados por el fracaso de la huelga y entonces, conforme tienen menos respaldo en la población, más se radicalizan y ejecutan actos de violencia, buscan lo que dice Carlos, muertos y heridos. En eso están. Porque si pierden acá, bueno, pues se hunde todo el proyecto político extremista que tenían y sobre todo el proyecto político de elecciones 2014-2016. Yo creo que ese es más o menos lo que está ocurriendo. Y de otro lado, la volubilidad de Santos es impresionante, ¿no? Sí. Ayer dice diálogo con el presidente y hoy día dice derrocar al presidente con el cual ayer quería dialogar. Ayer decía, solamente diálogo con Ollantumala. No quería dialogar con Valdés, con nadie, todo. Pero que venga acá y no sé bueno, qué, está bien, que hable pero con el quería pueblo. dialogar con el presidente Ollantumala y hoy día quiere derrocar y echarlo del poder. Pero ya ayer, como digo, sacó estos 2 tweets. Gregorio bueno, pero Santos, eso de repente los ponen sus asesores, ¿no? Gutiérrez, Bucarán, Maguad fueron defenestrados, el pueblo tomó el poder, instalaron la Asamblea Constituyente y la nueva Carta Magna. Ese fue un tuit. Otro. En Ecuador, a los presidentes que no cumplieron sus promesas electorales, los ciudadanos los sacaron de la presidencia. O sea que... Es un error. ¿Por qué? Porque en el caso del Ecuador, yo recuerdo que lo que terminaron pues poniendo el dólar como moneda oficial ecuatoriana por la gigantesca crisis que había económica. Claro. Acá, ciertamente, la economía está estable, o sea, y el presidente Ollantumala tiene más del 50% de aprobación. O sea, creer de que es comparable las situaciones es un error político. Total. Bueno, no, pero además Ecuador vivió años de caos y Bolivia ha vivido y sigue viviendo años de caos. Entonces, el ejemplo que nos pone Goyo, lo que él quiere, hacia donde nos quiere conducir es al caos. El caos que vive Ecuador derrocando un presidente tras otro, o el caos que vivió Bolivia cuando cayó Goni Sánchez de Lozada, después pusieron a Mesa, cayó Mesa, pusieron a otro y caían presidentes cada pocos meses. Entonces, ese es el camino al que nos quiere llevar Goyo Santos. Pues, además es una vía pues no democrática, ¿no? Bueno, la democracia le importa un comino, ¿no? Además, hoy día, en el Día del Medio Ambiente, por supuesto, el medio ambiente no estuvo ni por asomo en los discursos del señor Gregorio Santos, sino lo único que estaba era derrocar al presidente, la política. O sea, se ha desenmascarado, creo, ¿no? Ahora, hay que considerar una cosa que es verdad. Hay un sector de la población cajamarquina, llamémosle, qué sé yo, 1/3 de la población cajamarquina que está de acuerdo con que Conga no va. La diferencia es que depende de Conga no va en qué condiciones, ¿no es cierto? Porque ya ha habido el peritaje internacional, ha habido la propuesta del presidente Ollantumala, entonces debería de buscarse encontrar que ese estudio de impacto ambiental enriquecido, modificado, permitiera una discusión entre los sectores y al final de cuentas una consulta, un referéndum, para que sea verdaderamente un curso democrático y que no sea solamente un pequeño grupo el que imponga una salida arbitraria. Ahora, hay elementos protestatarios justificados, pero si se sigue así como está, con una huelga general indefinida, que no tiene objetivo político claro, y dicho sea de paso, yo recuerdo a Mao Zedong, y creo que Gregorio Santos sabe algo de eso, decía, la lucha tiene que ser con razón, con ventaja y con límite, pues. El límite es hasta dónde vamos, ¿no es cierto? En cambio, acá sí dice huelga general indefinida, ¿hasta cuándo? Hasta que el presidente Ollantumala diga, yo no voy a permitir que Conga vaya. Ya pues, esa es una estrategia sin límite, sin sentido. Por eso es tan importante ponerle una finalidad a esta lucha que han desarrollado y decir, bueno, se acabará en este momento, porque si no van a haber muertos, van a haber heridos. Ustedes sacaron un comunicado muy interesante la semana pasada que yo leí acá en este programa, precisamente instando al diálogo, Ciudadanos por el Cambio, que me sorprendió porque fue muy constructivo, instando al diálogo allá en Cajamarca. Pero es imposible el diálogo. Hoy, los 3 líderes declaran abiertamente que no van a dialogar sobre el tema de Conga, porque dialogar
sobre Conga significa que dialogar para que Conga vaya. Pero si ayer Gregorio Santos ha dicho diálogo, ayer han dicho diálogo. Puede recibir, puede. No, ya cambió. Bueno, pero yo creo que no hay. Todo el mundo dice diálogo, pero nunca hay diálogo. Yo creo que no hay ninguna posibilidad de un diálogo constructivo mientras no haya un mínimo de orden en el país. No. Porque si aquel que bloquea una carretera sabe que va a obtener lo que quiere, como está ocurriendo desde el comienzo de este gobierno, bueno, pues entonces no hay manera de dialogar. ¿Para qué van a dialogar si ganan bloqueando la carretera? Pero si eso no fuera permitido, entonces la gente tendría incentivos para sentarse a dialogar y llegar a soluciones intermedias como tiene que ser con un diálogo. No todos van a ganar, cada uno cede un poco, pero no hay esa posibilidad mientras el gobierno no sea capaz de aplicar la ley. Simplemente eso, de aplicar la ley, y que no sea que el que bloquea la carretera tiene la victoria asegurada. Entonces, yo creo que eso... Bueno, en ese sentido, la decisión de trasladar estos casos a Lambayeque y ahí, que es un avance, ¿no? Porque permite empezar a aplicar la ley, digamos. Sin duda. Pero, mira, en Espinar han habido 70 policías heridos. Atacar a la policía es un delito penado por la ley. Quemar instalaciones como quemaron la Fundación Tintaya es un delito. Intentar asaltar la mina es un delito. ¿Cuántos detenidos hay? El alcalde. Pero todos los que tiraban las piedras, que están ahí filmados, grabados, no hay nada, no pasa nada. Y eso, Moyohuanca es uno en todos los disturbios y violencia que hemos tenido en meses anteriores. Entonces, no puede seguir así la cosa. Pues para que haya diálogo realmente, tiene que empezar aplicándose la ley para que la gente tenga incentivos para dialogar. Sí, pues. Fíjate, Jaime, para redondear mi punto de vista, es verdad que la situación hace dificultosa la estrategia del diálogo, pero la situación puede ir avanzando hacia una resolución de violencia, de muertes, de heridos, y entonces hay que hacer el máximo de esfuerzos para encontrar una salida negociada, porque si no, ¿cómo se llama? La otra alternativa es decir, bueno, lo que queda es que se produzcan los muertos, se produzcan los heridos, no. Creo que eso no corresponde a una visión democrática de lo que podemos resolver. En el caso de Cajamarca, sé que hay estos problemas complejos que usted dice, pero si no decimos, hay una propuesta para el diálogo, sea cual fuere. Pero ustedes no iban a hacer una gestión de ir allá y tratar de persuadir pero ya están es una guerra, y están en pie de guerra. O sea que persuadirlos de sentarse a dialogar es bien difícil, pero si ustedes hacen esa gestión, alguien tiene que hacerla. El presidente de San Martín, coordinador, presidente de la... Fue el interlocutor que se propuso. Se propuso juntar a Santos con el presidente de la República, no lo logró, o con el primer ministro. Y fue imposible, dice que Santos ya no le respondía a la llamada. Entonces, varios han intentado, me parece que Bambarén también ha intentado, monseñor Bambarén. Falta Carlos, falta Ciudadanos por el Cambio. Javier Descanseco. No, pero el problema es que primero, de verdad, con Óscar Valdés, las cosas están complicadas, ¿no? Yo creo que tiene que ser otro presidente del gobierno. El que está manejando los diálogos en este momento directamente es el ministro del Ambiente, que es un hombre perfectamente dúctil y muy abierto, muy amable, una persona pues con la cual se puede dialogar perfectamente. Él es el que está encargado de estos diálogos. Pero tampoco se ha ofrecido en este caso, ¿no? Yo creo que la verdad también es que... Él invitó a Santos 2 o 3 veces a reunirse. Claro. Sí. Pero yo creo que ahora en estas circunstancias es imposible que alguien del gobierno vaya a Cajamarca a intentar dialogar. Tiene que terminar la huelga para empezar, para poderse sentar en una mesa, ¿no? Pero la posición de ellos es irreductible y creo que claramente es una posición política, ¿no? Lo que ellos buscan es sacar réditos políticos y el señor Santos hacer su partido el MAS y lanzarse a la presidencia de la República en 2016. Ahora, lo otro, ya que está Carlos acá, Ciudadanos por el Cambio. Tú te refieres a un comunicado muy interesante de Ciudadanos por el Cambio. Yo creo que Ciudadanos por el Cambio cambia mucho. Sí, también. O sea, primero firmaron un comunicado con Patria Roja, Tierra y Libertad y todos, Conga no va. Después sacaron ese comunicado al que tú has aludido diciendo Conga va. Y después se han vuelto a sacar uno. El día domingo vuelven a firmar con Patria Roja, con Tierra y Libertad, con el Partido Socialista, otro que dice que prácticamente Conga no va. Entonces,
¿En qué estamos? La próxima semana... Están contagiados del síndrome de Santos. No. A ver, ahora sí me tienen que dar derecho a la palabra. No, claramente, explícate. Claro, la situación es la siguiente. Primero, nosotros creemos que había una protesta legítima de cajamarquinos, pero que una medida de fuerza de huelga general indefinida, sin objetivos claros, lleva a la violencia, a la muerte, a los heridos, a los cuales nosotros nos oponemos. En el último comunicado, justamente, se reconoce el punto de vista de Ciudadanos por el Cambio cuando se plantea la necesidad del diálogo, firmado por la fuerza de izquierda. Y esa necesidad del diálogo es la que yo vengo a plantear acá. Primero que es una propuesta firmada por los grupos de izquierda, la necesidad del diálogo. Por eso me llama tanto la atención cuando lo escucho a Santos que ahora dice esto, porque ayer yo creía que como se había firmado ese pronunciamiento, y entonces Santos estaba diciendo ya, entonces hay que conversar. El mismo Arana dice que no se puede dialogar sobre este tema. Ajá, claro. Que también firmó, o sea que en realidad, y en el tema de Espinar, es decir, hay una estrategia nacional concertada contra, digamos, la minería, contra el modelo, contra el cambio de la Constitución y todo eso. Es una cosa, porque si hay eso planteado, el diálogo es bien complicado, bien difícil. No, pero es que yo respondo acá por Ciudadanos por el Cambio y por lo que hemos firmado. Nosotros hemos firmado en función de la necesidad de un diálogo que resuelva el conflicto al interior de Cajamarca, reconociendo que hay no una sola posición en el pueblo cajamarquino, hay dos posiciones, hay necesidad de invitar a las organizaciones de la sociedad civil, a la empresa, y que hubiera un interlocutor con el propio gobierno al más alto nivel. En el caso de Óscar Valdés, nosotros creemos que está desautorizado, y yo coincido con Álvaro Vargas Llosa de que Beatriz Merino sería una bastante mejor presidenta del Consejo de Ministros para resolver este caso y dar un espacio para poder intervenir en la democracia en la zona de Cajamarca, porque la violencia va a terminar pues en muertos y heridos. ¿Y por qué razón nosotros vamos a permitir eso? ¿Por qué razón? ¿O es que nos conviene? ¿A quién le conviene? Nosotros, aquel que le convenga eso tiene que ser parte de una estrategia tributaria de la muerte. Y yo no soy parte de una estrategia tributaria de la muerte, yo defiendo la vida. No sé, yo no creo que si pones a Beatriz Merino van a levantar la huelga por acto de magia. No, pero que sea como se llama un elemento nuevo que intervenga en el escenario de la lucha política que se debe dar en función de la resolución de este conflicto. Bueno, ojalá fuera así. Ojalá pusieran a Beatriz Merino y ayudara a resolver los problemas, pero veo eso difícil. Lo he dicho personalmente a lo de Beatriz Merino. Pero creo que en el caso de Cajamarca, lo que ha sido muy importante, decisivo, ha sido este colectivo por Cajamarca, que ha empezado a dar la batalla política contra Santos. Yo creo que lo que ha pasado en Espinar muestra que el problema no es si la empresa mantiene buena relación con las comunidades, si da incluso el 3% adicional al cano y a todo lo demás. Era un modelo de relación que incluso Oxfam y todo el mundo saludaba. Pero la política estaba en manos de los extremistas. Claro. Y si la política está en manos de ellos que juegan solos en la cancha, lo que vamos a tener es resultados como el de Espinar, muertos y heridos y disturbios. Entonces, en Cajamarca, este colectivo por Cajamarca es muy importante porque modifica la situación, permite que hayan dos posiciones que se expresan y creo que podría llevar a que eventualmente la situación termine sin tanta violencia. Creo que eso es un modelo que tiene que replicarse en otros lugares. No se trata solamente de la relación, como digo, de la empresa y las comunidades, sino de que haya alguien que se oponga políticamente a los extremistas que están contra la minería y que tienen el cuento del medio ambiente que, como hemos visto hoy día, a Santos no le interesa en lo más mínimo. Alguien que encarne a la mayoría silenciosa, que nunca... Claro, hay gente que realmente que no le gusta la minería, pero hay gente que sí se beneficia con la minería. Entonces tienen que llevar a ciertos acuerdos. Que se representen los intereses del conjunto de la sociedad, ¿no es cierto? Hay sectores que están a favor, hay sectores que están en contra. Por eso tiene que recogerse eso y también yo creo que debe darse un paso de calidad. Conversar con la empresa, porque la Newmont está diciendo, nosotros no invertimos sobre la base de la presencia de los fusiles. Entonces, de repente, ahora se puede empezar a construir, ¿cómo se llama?, los reservorios de agua, que viene la sequía, ir trabajando esto en una estrategia complicada, pero única para evitar que haya violencia, destrucción y muerte.
Bien, muchísimas gracias. Ya nos han dado el tiempo, desgraciadamente, a Fernando Rospigliosi y Carlos Tapia. Esperemos que lo que sea son las ideas que se han, digamos, vertido en esta conversación sean de alguna utilidad. Lo de Beatriz Merino es una propuesta personal, ya. No comprometo a nadie más. Lo apoyo. No sé si. Bueno, vamos a una pausa y regresamos.